un sistema de crianza artificial, está aproximadamente 2 meses en la guachera, y luego comienza la recría. Cuando sale de la guachera eso se llama desleche, y a partir del desleche comienza la recría hasta, idealmente, esta diapositiva les muestra valores ideales, hasta los 15 meses en que debería recibir su primer servicio, por inseminación artificial o el primer entore. Facundo, sí. Perdón, tenés que ampliar la pantalla, poner la copita. Pero ya la puse yo, ¿eh? Sí, yo te veo, a no ser el resto, a ver que me digan por mensajito, yo te veo media pantalla nada más. ¿Ven bien? Ok, sí, ven bien. No, está ok, todo ven bien, dale. Continúa, perdón. No. Entonces, le decía, si llegáramos a cumplir con ese ideal de primer servicio a los 15 meses, ahí empezaría la primera preñez de la vaquillona, que como ustedes saben dura 9 meses, así que en torno a los 24 meses, a los 2 años de vida, se produciría el primer parto de la vaquillona, con lo cual ya no la vamos a llamar más vaquillona, ahora es vaca de primer parto, vaca de primera lactancia. Otra vez va a tener ella a su cría más o menos un día, con ella calostrando, y luego más o menos se dejan pasar 6, 7 ordeñes y entra el tambo. Ahí empieza la primera lactancia, que comienza con ciertos valores de producción diaria, luego va subiendo hasta llegar a un pico aproximadamente al mes y medio, 2 meses después de parida. Está un tiempito ahí arriba y luego empieza paulatinamente a bajar a razón de más o menos el 10% por mes. El objetivo productivo en el tambo es que tengamos una lactancia por vaca por año. Esto se puede leer de 2 maneras. Que en un año determinado, en el 2020, por ejemplo, todas nuestras vacas tengan una lactancia, o que una vaca determinada, la 273, cada uno de los años, todos los años, nos dé una lactancia. Obviamente, para tener una lactancia tiene que haber parido, y para haber parido tiene que haber quedado preñada, y para haber quedado preñada tiene que haber sido servida. Así que en realidad lo que nosotros queremos es un parto por año, un parto por vaca por año. Para que todos los años las vacas paran, necesitamos entonces, idealmente, un intervalo entre partos de 12 meses, 13 meses, de alrededor de un año. Ahora, que entre un parto y otro, entre el comienzo de una lactancia y otra, haya 12 meses, no quiere decir que cada lactancia dure 12 meses. Al final de una lactancia, la glándula mamaria necesita reponerse, necesita involucionar, volver a un estado de reposo primero, y luego comenzar el proceso de calostrogénesis, de generar el calostro para la próxima cría. Ese proceso requiere no menos de 45 días e idealmente 2 meses, digamos, mitad y mitad, el primer mes de involución y el segundo de calostrogénesis. Por eso se seca a la vaca 2 meses antes de la fecha esperada de parto. Si la fecha esperada del próximo parto es a los 12 meses del parto anterior, pero yo la seco 2 meses antes de esa fecha esperada de parto, 12 menos 2, quiere decir que la lactancia idealmente, insisto, estos son números teóricos ideales, dura aproximadamente 10 meses. Por eso ustedes van a ver que los cálculos de producción se estandarizan, por ejemplo, para la selección genética, se estandarizan entre 105 días, que es este valor que les figura acá abajo.
305 días en ordeña y 60 días seca. Bueno, luego de ese periodo de 60 días de seca, con el cual culminan los 283 días de preñez, los 9 meses de preñez, la vaca vuelve a parir. Fíjense que la segunda lactancia está graficada un poquito más grande, más alta que la primera, y la tercera más aún. A partir de ahora, todo lo que acabamos de contar se repite en el tiempo. La única diferencia es que la primera lactancia, la lactancia de la ex vaquillona, digamos, muchos le siguen diciendo vaquillona, pero si ya recibió servicio, quedó preñada, parió, técnicamente es vaca de segundo servicio, no es vaquillona. Bueno, la primera lactancia es menos productiva que las posteriores y cada lactancia posterior es cada vez más productiva hasta que la vaca expresa en la tercera, cuarta lactancia su máximo potencial productivo. No es que si tiene 7 lactancias sigue creciendo la producción lactancia tras lactancia hasta la última. Digamos, en la tercera, cuarta ya se estabilizan en el nivel normal máximo. En realidad, el grafiquito resume todo. Acá le dejamos algo de texto para que lo puedan leer y ver bien. Hablamos del objetivo productivo de una lactancia por vaca por año y lo que eso implica, la necesidad del intervalo entre partos de 12 meses, pero volviendo al gráfico, si yo quiero que el segundo parto se produzca a los 12 meses del primero, y sé que la gestación lleva 9 meses, eso implica que alrededor de los 3 meses posparto tengo que volverla a preñar. Fíjense que la tengo que volver a preñar cuando la vaca no solo está en producción, sino que está en una producción creciente, llegando al máximo de producción. La vaca, cuando la seco, habíamos dicho, tiene por un lado un mes de bajos requerimientos, porque ya no está en producción de leche, en el que involuciona la glándula mamaria y tiene una segunda parte que es la vaca preparándose para la próxima lactancia en el periodo de galostrogénesis. Y eso es la primera parte de lo que se llama el periodo de transición, que continúa con los primeros días, las primeras 3 semanas más o menos posparto, que es lo que se conoce como vacas frescas. Son las vacas que recién entran en producción. El pico de producción llega más o menos al mes y medio, 2 meses, habíamos dicho, se mantiene en esos valores, otro mes, mes y medio, y hacia el final del tercer mes, hacia el final del primer tercio de la lactancia, para estudiar la lactancia se la suele dividir en 3 tercios, ahí comienza francamente la disminución de la producción, pero para este momento la vaca produjo, en el primer tercio de la lactancia, produjo la mitad de todo lo que va a producir en la lactancia. Si bien necesitamos preñarla alrededor de los 90 días posparto a la vaca, vamos a dejar pasar los primeros 45 días para que la vaca pueda transitar bien su puerperio. Primero el puerperio anatómico, que dura unos 20 y pico de días, y fecha que coincide con la aparición del primer celo, y el puerperio histológico, hasta que el endometrio realmente está en condiciones basales, normales, como para recibir una nueva gestación, eso demora justamente alrededor de 45 días, y por eso dejamos pasar ese tiempo antes de volver a servir a las vacas, pero fíjense que eso coincide con una producción de leche creciente hasta llegar al máximo, hasta el pico de producción. Al principio, las vacas tienen una capacidad de consumo voluntario disminuida,
Así que tienen alta producción y altos requerimientos de producción, pero una ingesta disminuida. Eso las pone en un balance energético negativo que las lleva a perder peso y sobre todo a perder estado. Hay una escala de apreciación subjetiva del nivel de reservas corporales que se llama condición corporal, que después verán bien, que normalmente las vacas, sobre todo las vacas buenas productoras, pierden peso y pierden condición corporal en el primer tercio de la lactancia. Ese aumento, ese consumo voluntario disminuido va subiendo con el tiempo de a poco hasta que llega a un pico, pero el pico de producción era alrededor de los 45 días, el pico de consumo es alrededor de los 90, es más tarde, es hacia fines del primer tercio de la lactancia. Por eso, en el primer tercio de la lactancia la vaca pierde condición corporal, en el segundo está equiparada, ya come mucho y no estás produciendo tanto, y en la segunda mitad de la lactancia, digamos, en la segunda mitad del segundo tercio y en el tercer tercio, la situación se revierte y es ahí donde hay que recuperar el estado corporal de la vaca y tenemos que llegar a secar a la vaca a los 10 meses de lactancia, cuando le faltan 2 meses para parir, ya en el estado corporal ideal en que queremos que para nuevamente. Más o menos, como dato de producción, la producción diaria en el pico multiplicado por 200 más o menos es la producción que va a dar la vaca en toda la lactancia, ¿no? Ese es un dato más. Y esa es la vida de la vaca en sí. Podemos poner ahora el foco en la ternera. Cuando la vaca pare, decimos, dejamos que calostre, idealmente antes de las 12 horas, y cada vez se piden tiempos más cortos para que calostre antes, y más o menos al día siguiente, en torno a las 24 horas, para que la vaca no cree un lazo, digamos, entre comillas, afectivo con el ternero o la ternera, se saca, se separa la cría de la madre y entra en un sistema de crianza artificial. Sería imposible en los tambos modernos, con la cantidad de vacas y las producciones que tienen, andar ordeñando 2 veces por día con todas las vacas con ternero al pie. Y en ese sistema de cría artificial, que puede ser individual o colectivo, ya lo van a ver, dura aproximadamente alrededor de 2 semanas, de 8 semanas, de 2 meses. Cuando logran duplicar el peso, más o menos con un promedio de ganancia diaria cercana a los 900 gramos, esas terneras que nacieron con 40 y pico largo de kilos y son holando, cuando llegan a los 90 y pico largos, son deslechadas y, como decíamos, pasan a la etapa de recría. En la primera etapa de recría, que esto ya es en piquetes o en pequeños potreros, en base a consumo de forraje en pastoreo directo, apoyados con un poco de rollo, quizás con algún poquito de grano. Tenemos una primera etapa hasta más o menos de recría, hasta que dura unos 6 meses, hasta alrededor de los 8 meses de edad. La segunda etapa de la recría hasta que esta ternera, ya pasando a vaquillona, que ha llegado a la pubertad, ha empezado a tener actividad ovárica, de ahí hasta el primer servicio, que dijimos alrededor de los 15, 16 meses idealmente. Toda esta etapa requiere una ganancia promedio de unos 700 gramos por día, y la tercera etapa de la recría es con una vaquillona, que todavía es un animal joven, que sigue creciendo, pero que al mismo tiempo está gestando. La última etapa de la recría, entonces, coincide con la primera gestación de la vaquillona y requiere una ganancia diaria promedio de unos 600 gramos, porque
para servirla por primera vez a la vaquillona necesitamos que idealmente pese 2/3 del peso adulto, 65%, y queremos que para el primer parto pese 90-95% del peso adulto. Es decir, en esos 9 meses tiene que ganar alrededor de un 30% del peso final del animal. Eso es muy sencillamente de qué se trata un tambo y cómo es la vida de una vaca. Vamos a cambiar ahora de presentación y vamos a ir a los sistemas de producción de leche. ¿Se ve bien esta nueva presentación? Bueno, asumo que sí. En primer lugar vamos a empezar definiendo qué es un sistema de producción. Un sistema de producción es la modalidad, la forma que se utiliza para producir un determinado producto. Ahora, en cuanto a los sistemas de producción de leche, los sistemas de producción de leche son la combinación y la interacción de tecnologías, de medidas de manejo y de ciertas características en el manejo alimenticio, forrajero y nutricional, por un lado, del manejo reproductivo y sanitario, por el otro, de determinado biotipo, determinado tipo de animal, con determinada raza y determinado tamaño, determinado frame, determinada carga genética, y de instalaciones específicas y de operaciones de rutina zootécnica en particular que se hacen en cada uno de los casos. Esta combinación de cierto manejo alimenticio con cierto manejo reproductivo y sanitario, con cierto tipo de animal, en cierto tipo de instalaciones y con determinadas operaciones de rutina, son lo que conforman un sistema de producción. Y por supuesto que esta forma particular de llevar adelante el manejo alimenticio, el manejo reproductivo y sanitario, ese biotipo específico elegido y esas instalaciones particulares y esas operaciones particulares de rutina zootécnica que se han elegido hacer, deben estar adaptadas a las condiciones agroecológicas por un lado, y a las condiciones de comercialización y de mercado por otro, que rigen, digamos, en el lugar donde uno está llevando a cabo la producción de leche. Habitualmente se suele hablar de sistemas extensivos, sistemas en un extremo, en el otro extremo sistemas intensivos, y en el medio sistemas semi-extensivos, semi-intensivos. Bueno, esta clasificación no es la mejor para los sistemas de producción de leche, porque en realidad un sistema de producción es intensivo si aprovecha intensamente los factores de la producción. Los factores de la producción eran todo lo que, genéricamente, todo lo que hace falta para producir. Clásicamente los factores de la producción son tierra, trabajo y capital. Ahora, en las producciones agropecuarias, como la producción lechera, lo que nosotros miramos para decidir si un sistema es intensivo o no, es con qué intensidad se explota el factor clave para nosotros, que es la tierra. Conclusión, un sistema de producción es intensivo si utiliza intensamente el factor tierra. ¿Y qué quiere decir utilizar intensamente la tierra? Producir mucho a partir de poca tierra. Es decir, un sistema de producción lechera es un sistema intensivo cuando obtiene gran cantidad de producto y por ende gran facturación por hectárea, por unidad de superficie.
vamos a ver dentro de un rato que la mejor clasificación de los sistemas de producción es, por un lado, en sistemas pastoriles con suplementación, y en sistemas estabulados, confinados. Los dos primeros, los sistemas pastoriles y los sistemas pastoriles con suplementación, pueden hacerse ambos de una manera más o menos intensiva. No hay que asociar la idea de pastoril con extensivo, porque el sistema pastoril también puede ser intensivo si es hecho de una manera tal que aprovecha intensamente el factor tierra, porque si bien es pastoril, obtiene una alta producción por hectárea. Cada sistema de producción de leche, en realidad lo que hace es una combinación particular de cuánto usa de tierra, cuánto de trabajo y cuánto de capital, y en qué proporciones específicas. Ahora, esa combinación de qué proporción de los diferentes factores de la producción usa cada sistema de producción, por un lado caracteriza a cada sistema, pero por otro lado es lo que le fija, le permite y le limita el nivel de producción que yo puedo esperar de cada sistema. Más importante de eso es que la combinación específica, la receta de cuánto uso de cada factor de la producción en cada sistema de producción es lo que se llama función de producción. Así que cada sistema de producción tiene ahí atrás, subyaciendo, una función de producción específica. Pero cada función de producción tiene una estructura y un nivel de costos diferente. Es decir, cada sistema de producción tiene su propia estructura y su propio nivel de costos, que varían de un sistema a otro. Entonces, cuando yo cambio de un sistema de producción a otro, lo que estoy haciendo es cambiando una combinación proporcional de factores de la producción por otra. Es decir, estoy cambiando una función de producción por otra. ¿Y eso qué me importa? Me importa porque al cambiar la función de producción, estoy cambiando la estructura y el nivel de costos con los que trabajo. En el fondo, la gran diferencia entre un sistema pastoril y un sistema confinado es que cambia cuánto usa de tierra, cuánto usa de capital y cuánto usa de trabajo cada uno de los dos sistemas. Y por ende cambia la estructura de costos que tiene y cambia el nivel de costos que tiene cada uno de los dos sistemas. Entonces, en realidad, nosotros lo que hacemos es clasificar a los sistemas de producción de leche en función de la alimentación. Y así tenemos sistemas pastoriles con suplementación y sistemas confinados. No intensivos, confinados. Ahora, el sistema pastoril puede hacerse con mayor o menor grado de intensificación. El sistema pastoril, porque puede existir lo que se llama el sistema pastoril intensivo. Yo puedo hacer un sistema de producción donde los animales están a campo, sueltos en el campo, consumen el forraje que crece del suelo, consumen entonces los forrajes en pastoreo directo, lo cosechan ellos mismos y solo comen forraje verde, digamos. Eso sería la semblanza más simple de un sistema pastoril. Ahora, eso yo lo puedo hacer con una carga animal de 1 cabeza por hectárea o lo puedo hacer con una carga animal de 3 cabezas por hectárea. Obviamente, si tengo 1 cabeza por hectárea, seguramente ese animal va a expresar todo su potencial productivo y va a tener una alta producción individual, pero la producción por hectárea va a ser lo que pueda producir esa vaca. Si tengo 3 vacas por hectárea, va a haber un poco de competencia por el forraje entre las vacas. Puede ser entonces que al no poder seleccionar tanto el forraje que coman, disminuye un poco la producción individual, pero la producción por hectárea va a ser
la producción individual multiplicada por 3, si tengo 3 cabezas por hectárea. Con lo cual la producción por hectárea va a aumentar bastante. Entonces el sistema será pastoril, pero va a ser un sistema pastoril más intensivo. Hay una opción que es que los animales no coman solamente forraje verde, fresco, cosechado por ellos mismos en pastoreo directo, sino que con animales sueltos en el campo, que obviamente consumen primeramente el forraje verde fresco que ellos mismos cosechan en el campo, pero que a eso se le agregan cosas. Se le dan, además, se le llevan alimentos a los animales. Esto es un sistema pastoril con suplementación. El sistema argentino típicamente se define como un sistema de base pastoril con suplementación. Bueno, acá lo que hay que tener en cuenta y tener cuidado es, guarda, no vayamos a tener un sistema pastoril con sustitución. ¿Qué es la sustitución? Como yo la idea de la suplementación es, yo le doy aparte al animal los nutrientes que le faltan y que al faltarle están actuando como limitantes de su producción para justamente que pueda producir más. Para hacer una comparación con los humanos es el suplemento vitamínico, la pastillita que uno toma a la mañana después del desayuno, con vitaminas y minerales para no resfriarse en invierno. Ahora, si eso que yo le doy extra al animal es tanto en cantidad y en volumen, puede ser que, como el animal ya está medio lleno, no siga comiendo todo lo que comía antes en el campo y además el suplemento con lo que le faltaba, sino que ese suplemento sustituya parte de lo que come en el campo y entonces ahora empieza a comer un poco menos en el campo. Y entonces en vez de ser la pastillita con vitaminas después del desayuno, sería como darle a un chico una tableta grande de chocolate antes de la comida. Entonces después te deja la sopa. ¿Por qué? Porque ya no tiene hambre, porque ya está lleno. Entonces no fue una suplementación, fue en parte suplementación y en parte sustitución. Guarda que a veces la suplementación puede, en un sistema pastoril con suplementación, la suplementación puede llevarnos a perder eficiencia en la parte pastoril del sistema. De todos modos, el sistema pastoril con suplementación, que es el sistema típico argentino, del que vamos a hablar en profundidad en unos minutos nomás, puede hacerse también con menor o mayor grado de intensificación. De vuelta, al intensificar el sistema pastoril con suplementación, lo que tenemos que ver es si no empezamos a tener una sustitución y a tener ineficiencias en nuestro sistema pastoril. Y finalmente tenemos el sistema confinado, que puede ser con o sin estabulación. No hay que asumir tampoco confinado como sinónimo de estabulación. Estabulación sería adentro de un establo, digamos, a galpón, entre 4 paredes y bajo techo, como en Europa, como en el norte de Estados Unidos, como en Canadá. Esto se justifica únicamente cuando hay condiciones climáticas muy adversas, tanto por calor como por frío, sobre todo por frío. Ahora, el sistema puede ser, el sistema confinado puede ser a galpón, estabulado, o puede ser en corrales, simplemente. De hecho, existen lo que se llaman los dry lot, que son el equivalente lechero a los feedlot de carne, y es la hacienda que en vez de estar suelta dando vueltas por el campo, cosechando ellas mismas forraje fresco que crece en el campo, están metidas en un corral y se les lleva la comida, en vez de que ellas la busquen, así que la comida no es cosechada por ellas y el forraje no todo es fresco, ¿no? Ahora, cualquier versión a corral
o a galpón, cualquier versión del sistema confinado es de por sí un sistema intensivo. ¿Por qué? Porque utiliza intensamente el factor tierra. Maximiza la producción y la facturación por unidad de superficie, por hectárea. Bueno, el sistema pastoril, como decíamos, consiste en una alimentación pastoril exclusivamente, es decir, los animales comen pasturas, y para mitigar la curva de oferta forrajera, verdeos de invierno y verdeos de verano, pueden consumir alguno de estos verdeos diferidos en pie para más adelante, y a lo sumo se cortan y se enrollan los excedentes de las pasturas y de los verdeos, los excedentes estacionales, sobre todo de primavera y de otoño, también para reforzar los baches de invierno y verano. Pero no mucho más que eso. En general, tienen servicios estacionados para que, teniendo las vacas todas juntas, servicio en la misma época, todas se sirven en la misma época, todas quedan preñadas en la misma época, todas paren en la misma época. Yo elijo la época de servicio como una herramienta para elegir lo que realmente me interesa, que es la época de parición, que es que yo la quiero hacer coincidir a la parición con la época de mayor oferta forrajera, porque quiero que las vacas transiten ese aumento progresivo de producción que hay desde el parto hacia el pico de la lactancia, lleguen al pico y estén en el pico de lactancia, si transcurran su primer tercio de lactancia, justamente en la época que más forraje hay en el campo. Producir nada más que a pasto, que es el alimento más barato que hay, hace obviamente que el costo de producción del sistema pastoril sea bajo. Seguramente no va a haber entonces producción todo el año, entonces en general la leche se destina a la producción de productos lácteos de larga vida útil, quesos de pasta semidura, dura, leche en polvo, que son los productos que típicamente sirven para la exportación. Porque para la exportación de lácteos yo necesito productos de larga vida útil justamente para entre que son elaborados, son remitidos al puerto, son cargados, atraviesan el mundo en el barco, son descargados, se hace la distribución en el país de destino y llegan a las góndolas para que los consumidores los compren, se los lleven a su casa y los coman. Bueno, todo eso lleva un montón de tiempo y el producto lo tiene que aguantar. Las razas que se utilizan y los biotipos que se utilizan en el sistema pastoril son animales chicos para que tengan menores requerimientos de mantenimiento, que puedan ser fácilmente cubiertos por el sistema nada más que pastoril, y encima les quede un exceso para poder dedicar a producción. Animales muy grandes no solo no producirían menos, sino que capaz que casi no cubren los requerimientos de mantenimiento solamente con lo que aporta el campo. Entonces la producción individual de cada vaca por día es relativamente baja, y puede ser que la lactancia no llegue a esos 10 meses de los que hablábamos antes, porque llega un momento que ya están produciendo tan poco, porque dijimos, arranca la producción diaria en ciertos valores, va aumentando hasta llegar al pico, está un tiempito ahí arriba y después empieza a decrecer, a razón del 10% mensual. Y llega un momento que está produciendo tan poco que a lo mejor económicamente no conviene seguir ordeñándola, y entonces por ahí conviene más secarla, y entonces por ahí el periodo de seca no es de 2 meses, sino de 3, 3 y medio. Entonces tenemos por ahí lactancias que apenas superan los 8 meses y medio, 9, en el sistema pastoril. El sistema pastoril con suplementación, que insisto, es el que se usa en la Argentina, los animales están sueltos en el campo, cosechando ellos mismos forraje verde, pero además de pasturas y verdeos de invierno y de verano, y heno hecho con los excedentes de esos recursos forrajeros, los excedentes estacionales,
además, los animales reciben una suplementación con concentrados energéticos, básicamente, es decir, con granos. ¿Y por qué concentrados, sobre todo energéticos? Porque la proteína justamente viene de las pasturas. Las pasturas son ricas en proteínas y bajas en energía. Lo que falta, lo que hay que agregar, lo que hay que suplementar son los granos. Y también en el sistema pastoril con suplementación se suplementa con silajes, en general de sorgo y de maíz, sobre todo de maíz en la Argentina, que como está hecho con planta entera, toda la planta y también la mazorca, el choclo, no con el grano duro, pero el grano pastoso, pero con algo de grano, entonces también tiene algo de energía. El silaje básicamente aporta entonces fibra, un poco de energía y volumen, llena la panza. Es ahí donde hay que tener cuidado con que esta suplementación no termine produciendo una sustitución del consumo del forraje verde en la parcela, en la pastura. En un sistema pastoril con suplementación, los servicios pueden ser continuos o biestacionados, es decir, acá queremos y podemos producir leche todo el año, pero esto lo podemos lograr de dos maneras. Todo el año vacas alzándose, todo el año sacándose, detectando celo, todo el año, al encontrar vacas en celo, todo el año inseminando, todo el año preñándose vacas, todo el año vacas pariendo, o estacionar los servicios, pero estacionarlos en 2 temporadas, dividir el rodeo en 2 partes, no necesariamente iguales, probablemente 60% del rodeo con servicio en invierno para aparición de fin de verano, principio de otoño, para que nos den leche en invierno, que normalmente se paga más, y el otro 40% del rodeo con servicio a la entrada del verano para que paran a la entrada de la primavera y hagan su primer tercio de lactancia en primavera, entrada del verano, y entonces obtener mucha leche de bajo costo cuando hay mucho forraje verde en el campo, que es, como decíamos antes, el alimento más barato. Bueno, ya empezar a suplementar, empezar a manejar de una forma más sofisticada los servicios, todas estas cosas implican que el sistema pastoril con suplementación ya tiene un costo más alto que el costo del sistema pastoril puro. Como hay producción de leche todo el año, la leche puede ser destinada o a productos frescos, que tienen una corta vida útil, así que hay que consumirlos enseguida, o a productos de larga vida útil y que entonces se pueden adaptar a el mercado externo, la exportación. Ya se usan razas o biotipos medianos en el sistema pastoril con suplementación, animales un poco más grandes, que por un lado sí es cierto, tienen más requerimientos de mantenimiento, pero también tienen más capacidad de consumo, y como pueden consumir más, total ahora no estamos limitados a lo que nos da el campo, lo que el campo no nos da lo suplementamos, lo agregamos nosotros, entonces podemos darle de comer más, entonces es bueno que los animales tengan más capacidad de consumo, puedan consumir más, porque entonces esa mayor ingesta de nutrientes le va a permitir una mayor producción individual, mayor producción, por otro lado, que nos viene bárbaro, la necesitamos para poder cubrir estos costos de producción más altos. Además de, en el sistema pastoril con suplementación, tener una mayor producción individual, el pico de lactancia llega a niveles más altos, entonces cuando empieza la declinación de la producción, empieza desde niveles más altos, cae con una pendiente menor, gracias a que siempre la alimentación es buena por la suplementación, y entonces la lactancia puede ser más larga. Acá sí podemos llegar perfectamente a las lactancias de 10 meses y medio.
Y finalmente tenemos los sistemas de producción confinados, donde la alimentación puede ser a corral, los dry lot, que son como los feedlot, o a galpón, que es lo que suele llamarse tabulado, o freestall, que son, bueno, los galpones. Es como, imagínense, como un galpón de la rural, pero donde las vacas viven ahí permanentemente, no por unos días para exposición, y es ahí donde viven y se las alimenta, y salen de ahí a la sala de ordeña y a lo sumo un ratito a un piquetito a estirar las piernas y después vuelven para adentro. Acá los animales no cosechan ellos mismos su alimento, se les lleva la comida, entonces se les lleva una ración que se les prepara, es una ración totalmente mezclada, se ponen todos los ingredientes y se mezclan. La ración totalmente mezclada, que en castellano sería RTM, es lo que muchas veces van a leer por ahí como TMR, justamente por lo mismo, pero en inglés, ¿no? La Total Mixed Ration. ¿Y cuáles son los ingredientes? Henos, silajes, concentrados energéticos, granos, y ahora, como no hay tanto pasto, hace falta también agregar concentrados proteicos, como por ejemplo harina de soja o de girasol. En estos sistemas confinados hay servicio a lo largo de todo el año, servicio continuo, el costo de producción es mucho más alto, se requiere más mano de obra y mano de obra más especializada y más instalaciones, es decir, no solo aumenta el costo de alimentación, sino otros más, y como de vuelta, como hay producción de leche todo el año, se puede destinar a la producción de productos frescos de larga vida útil, o productos frescos o productos de larga vida útil que se adaptan tanto al consumo interno como a la exportación. Acá usamos razas, básicamente la Holstein, la Blando, y de biotipo grande, porque queremos animales con una alta capacidad de consumo para poder ingerir una alta cantidad de alimentos, que total siempre van a estar disponibles si los llevamos nosotros, y así que puedan tener una alta producción individual por día, que de paso nos permita pagar esos altos costos de producción, y con vacas muy bien alimentadas todo el año y con una alimentación siempre muy similar, estable, muy pareja, las lactancias también pueden ser más largas. En estos sistemas de alta producción a veces cuesta preñar a la vaca, el intervalo parto-concepción va más de 3, 4, 5 meses, se alarga el intervalo entre partos entonces, pero como las vacas siguen produciendo bien, tenemos lo que se llaman las lactancias prolongadas, y donde por ahí la vaca está 14 meses en producción. Y se la seca igual 3 meses antes del siguiente parto. Y van a decir 14 más 3, 17, sí, hay un intervalo entre partos de 17 meses, pero la vaca estuvo 14 en producción porque aún 13 meses y medio después de parida seguía teniendo una producción diaria importante, gracias a su alto nivel genético y a la alta cantidad y calidad de alimentación que se le daba. Medio como para cerrar, comparativamente, en el sistema pastoril, más o menos una cuarta parte de los gastos corresponden a la alimentación. En el sistema pastoril con suplementación, ya los gastos de alimentación llegan casi a la mitad. En los sistemas confinados, bastante más de la mitad, casi 2/3 de los gastos totales son comida. Los sistemas pastoriles requieren pocas instalaciones y muy simples, por eso tienen bajas amortizaciones. Los sistemas pastoriles con suplementación empiezan a necesitar más instalaciones, hay más inversión en instalaciones, hay más para amortizar, y los sistemas confinados, por supuesto, necesitan mucha más infraestructura, muchas más instalaciones, es mucho mayor la inversión en instalaciones y en infraestructura, hay más para amortizar. Los intereses entonces pagos son bajos en el sistema pastoril, un poco más en el sistema pastoril con suplementación, y al requerir más capital, ser más intensivos no solo en el uso de la tierra, sino en el uso del capital. Los sistemas confinados también pagan intereses más altos.
Eso sí, la producción potencial a la que podemos aspirar también va cambiando. Un sistema pastoril puro nos da alrededor de más o menos en promedio unos 15 litros por vaca por día. En un sistema pastoril con suplementación podríamos llegar hasta casi los 25. Y la aspiración es que en un sistema confinado todas nuestras vacas nos den siempre más de 30 litros por vaca por día. Y si no fuera así, no sé si cubrimos los costos y no sé si entonces se justificó encerrar. Al intensificar, lo que nosotros hacemos es provocar un aumento de los gastos totales. Tal vez, no siempre, hay que ver cómo lo hacemos, no es tan seguro, disminuya el costo por litro. Seguro vamos a necesitar más mano de obra, o sea, más cantidad de mano de obra y además mano de obra más calificada, cuanto más intensivo sea el sistema. Cada vez vamos a necesitar entonces animales con mayor o mejor potencial genético. Cada vez va a haber que poner más plata arriba del campo, arriba de la tierra, en hacienda, en instalaciones, en infraestructura, en mejoras y en capital circulante para comprar suplementos. Y cada vez entonces el manejo reproductivo, y yo diría también el sanitario, tiene que ser más finito y más ajustado, y es más complicado, y aparecen más riesgos u oportunidades de falla, digamos, en el manejo reproductivo y en el manejo sanitario a medida que llevamos a los animales hacia un sistema de producción más intensivo. Vamos ahora a cambiar a la última presentación que tenemos hoy. Y acá como introducción les voy a contar que el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, entre el 2001 y el 2004 hizo una encuesta anual, todos los años, a 400 y pico, 500 y pico de productores. Hizo otra en el 2005-2006, los datos de esa última están medio perdidos, pero fue tan bueno el trabajo inicial que después decidieron repetirla cada 2 años, entonces hay otra encuesta en el 2012-2013, otra en el 2014-2015, otra en el 2016-2017, y la otra es en el 2018-2019. En primer lugar, son encuestas. Están hechas sobre muestras. Los datos que vamos a presentar ahora, entonces, están referidos a los datos de la muestra. Se supone que la muestra fue tomada de forma de ser lo más representativa posible de la realidad en cuanto a distribución geográfica de los tambos, dónde están, tamaño de los tambos, pero bueno, suponemos que la realidad se parece a lo que muestra la encuesta. Y otro problema es que no todos los años han preguntado lo mismo. Entonces hay datos que los tenemos en una sola encuesta, hay datos que los tenemos en más de una, pero en algunos años nos falta. Y no siempre se han encuestado no solo a la misma cantidad, ni siquiera siempre a los mismos tambos. Entonces, para ver una evolución a lo largo del tiempo, eso es un dato interesante, en vez de verlo como fotos separadas, verlo como película, pero bueno, es una película donde por ahí cambian los actores en el medio. Por otro lado, hay cosas que se le preguntó a los productores, así que podemos decir son datos, y hay cosas que fueron calculadas. No siempre queda claro qué es dato otorgado por el productor y qué es calculado por los técnicos del INTA. Y en algunas cosas, encima, no sabemos bien cómo las calcularon.
Por eso, acá vamos a hablar sobre todo de los datos que entregaron los productores y los indicadores de desempeño, los indicadores de resultado, los vamos a discutir en la última clase junto con la parte de costos. Lo que queremos acá es hablar de la cadena láctea en general, haciendo hincapié en los tambos y mostrando la diversidad y la heterogeneidad de los tambos argentinos, poniendo el foco en cómo esto es mostrado por las encuestas de productores que hace el INTA. Bueno, el título de la presentación es la cadena láctea. Entonces, ¿qué es una cadena? Una cadena agropecuaria, como suele decir, es una cadena de valor. Una cadena de valor es la sucesión de las diferentes etapas o eslabones productivos que, uno atrás del otro, sucesivamente generan valor y añaden valor, agregan valor, empezando por una producción primaria en el campo hasta el producto terminado que se exporta o se comercializa en el mercado interno al por menor y llega hasta el consumo. Entonces, en una cadena tenemos la producción primaria, la transformación industrial de los productos primarios, muchas veces hay una primera y una segunda transformación. También están los servicios asociados a cada una de las etapas que intervienen o los que interconectan una etapa con otra, a veces fletes, acopios, gente que concentra la oferta que está muy dispersa para hacer algo más grandecito y, por ejemplo, que se pueda tipificar, o al revés, quienes concentran la demanda, que si no estaría muy atomizada, y esto se puede hacer tanto con las materias primas, con los productos en proceso o productos intermedios y con los productos finales. En ese sentido, en el sector lácteo tenemos los tambos como eslabón de producción primaria. Luego vamos a ver que vamos a hacer una mención a los fletes que llevan la leche de los campos a las usinas lácteas. Tenemos las usinas lácteas, las empresas lácteas que hacen la producción de los productos lácteos. También hay una logística que distribuye los productos lácteos en los puntos de venta. Tenemos los puntos de venta en comercios minoristas y en lo que se llama la gran distribución, en los supermercados. Eso de lo que va al mercado interno y también lo que va a exportación. En general, para darle un pantallazo rápido a todo el sector lácteo en la Argentina, según datos del año 2019, hay poco más de 10.000 tambos en la Argentina, de los cuales 8.700 le entregan leche a las 670 industrias más grandes. La Dirección Nacional Láctea en el 2019 justamente hizo un relevamiento y encontró 670 empresas elaboradoras de productos lácteos, fábricas, digamos. La producción, uno dice, uy, hay un montón, mucho más que la Serenísima, Sancor y algún otro. Sí, pero después vamos a ver cómo son esos. La producción total anual del año pasado fue de 10.343 millones de litros. Hace 20 años que tenemos una producción que oscila en 10.000 millones de litros. Un año con muchas sequías o inundaciones baja 9.000, un año espectacular sube a 11.000, y en eso más o menos nuestro récord histórico fueron 11.800 millones de litros, pero en promedio 10.000 millones de litros y hace 20 años que nuestra producción está estancada en esos valores. La producción diaria de leche en la Argentina es de 27 millones de litros, y todo el valor que genera toda la industria láctea, el año pasado fueron 9.400 millones de dólares. En la Argentina, que hay, decíamos, alrededor de 10.000 tambos, hay 1.600.000 vacas lecheras en producción. Hasta hace 3 o 4 años teníamos 1.700.000 y pico, 1.800.000.
hará 6 o 7 años teníamos 2 millones de vacas, es decir, así como hay una disminución bastante marcada en el número de tambos, hay una disminución no tan marcada, pero hay una disminución también en el número de vacas. Fíjense que si se achica más la cantidad de tambos que la cantidad de vacas, quiere decir que el tambo promedio que queda ahora tiene más vacas que los tambos de antes. Y si la producción total es la misma con menos vacas, quiere decir que la producción individual es un poco mayor, ¿no? La producción por vaca. Entonces, conclusión, tenemos menos vacas, pero un poco más productivas. ¿Cuánta leche consumimos los argentinos? En promedio, alrededor de 180, 182 litros por habitante por año. El año pasado no es litros de leche fluida tomada, es lo que llaman litros equivalentes, porque si yo como 1 kilo de queso que fue hecho con 10 litros de leche, me anotan 10 litros, ¿no? Y no es que me tomé 10 litros, comí un producto que se hizo con 10 litros. El año pasado se exportó el 20% de la producción. Normalmente se exporta entre el 15 y el 20%. Este año el porcentaje de exportación está siendo un poco mayor. De todos modos, la industria láctea argentina se concentra en el mercado interno y tiene una política de exportación de saldo. Lo que le queda, lo que no puede ubicar en el mercado interno, lo exporta. Y, digamos, exporta y usa la exportación como una válvula de escape para no sobreofertar en el mercado interno y tirar los precios para abajo. El año pasado se exportaron productos lácteos por 928 millones de dólares. Algún quesito francés puede ser que hayan visto en alguna góndola de algún supermercado pipí cucú, porque se importaron también lácteos, pero por 69 millones de dólares nada más. Así que la balanza comercial, el saldo entre lo que se exportó menos lo que se importó, el sector lácteo le dejó frescos a la Argentina el año pasado 869 millones de dólares. Y ahora estamos terminando octubre, los últimos datos que tenemos son de septiembre. Cuando yo preparé esta presentación, los últimos que tenían eran los de agosto. Les cuento, de hace 2 o 3 meses la leche valía 18 pesos y pico, en agosto 18,65 pesos por litro de promedio, y ahora está en 19 y chirolitas cortas, no mucho más caro. Como decíamos, la cadena láctea tiene, por un lado, una parte de producción primaria, donde hay cabañas que producen animales con mérito genético superior, que abastecen a los tambos, que tienen los rodeos comerciales para producción de leche, son los que ordeñan y producen leche cruda, que va a las usinas lácteas, que es la etapa industrial, que derivan la leche a leche fluida, a la leche en polvo y a productos lácteos, queso, manteca, dulce de leche, crema. Estos productos lácteos pueden ir al mercado interno, 80-85% de la producción, o exportación en el mercado externo, 15-20%. Ahora, estos productos lácteos pueden ser directamente consumidos por el consumidor final o pueden integrarse a otras cadenas de valor como la industria alimenticia, la industria farmacéutica y otras. Es decir, alguien puede producir ricota para vender ricota en el supermercado, o alguien puede producir ricota para vendérselo a las fábricas de pasta. Y alguien puede producir mozzarella para vendérselo a las pizzerías. A eso se refiere con la cadena láctea integrándose a otras cadenas. Y a su vez, la cadena láctea recibe el apoyo de la producción de cereales y oleaginosos, de la industria de servicios y productos veterinarios, de la industria metalmecánica que produce maquinarias y equipos, y hay mucha logística y transporte de por medio, que son otras cadenas económicas que actúan como proveedoras o de algún modo se integran con la cadena láctea. ¿Dónde se produce leche en la Argentina? Principalmente en la pradera pampeana. El 92-93% de la leche se produce en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, en ese orden.
Después vienen Entre Ríos y La Pampa. Hace muchos años hay una cuenca lechera en Tucumán, en la zona de Trancas. Ahora 10, 12 años, 15, se empezó a desarrollar en Salta, en el Valle del Lerma, en la zona de Campo Quijano, una cuenquita lechera también, y últimamente hay algo de producción en Santiago del Estero. Pero las tres principales provincias concentran el 91% de la producción y las 5 principales provincias concentran el 96, 97% de la producción. Fíjense, Córdoba tiene el 31% de los tambos y el 33% de la producción. Santa Fe tiene el 35% de la producción y el 35% de los tambos. Buenos Aires tiene el 23% de los tambos y el 25% de la producción. Córdoba y Santa Fe se disputan año a año el primer puesto, Buenos Aires siempre tercera cómoda. Buenos Aires tiene tambos más grandes que el promedio, Córdoba un poquito más grande que el promedio, tambos promedio son los de Santa Fe, los de La Pampa. Entre Ríos tiene tambos más chicos, porque tiene el 7% de los tambos, pero el 4% de la producción. Y las cuencas del norte, Santiago del Estero, acá no hay datos de Tucumán y Salta, pero son similares, producen el 1 y pico por ciento de la producción nacional entre las tres, y tienen un poco más del 2% de los tambos. Son tambos en promedio un poco más chicos, para abastecer el consumo local de las provincias del noroeste. Bueno, ahora vamos a ver un poco cómo es el tambo argentino. Y a propósito está puesto el tambo argentino. Sí, porque partimos de la base de que, en realidad, como vamos a ver ahora, los tambos argentinos son muy heterogéneos y hay una gran diversidad de planteos productivos y de escalas productivas en los establecimientos lecheros de nuestro país, y con una gran dispersión. Uno podría decir, bueno, vamos al promedio. Sí, vamos a ver datos promedios, pero el promedio casi no existe. Muy pocos tambos son como el promedio. Lo que tenemos es muchos tambos un poco por debajo del promedio y unos pocos tambos muy por arriba del promedio. Tal cual el promedio debe haber 3 o 4. Pero bueno, en general, los establecimientos lecheros son establecimientos, sobre todo comparado con otro tipo de producciones ganaderas, establecimientos chicos. Fíjense, casi el 70% de los tambos tiene menos de 200 hectáreas. Es más, un cuarto de los tambos tiene menos de 100 hectáreas. Y solamente el 2% de los tambos en el otro extremo son los megatambos de más de 500 hectáreas. Mucho tambo chico, poco tambo grande. La superficie recién hablábamos de la superficie total del campo. La superficie destinada a las vacas totales son las vacas que están en ordeña más las que están secas. Menos de 200 hectáreas, 5 de cada 6 tambos tienen menos de 200 hectáreas para las vacas en producción. Casi la mitad de los tambos, 45%, tienen menos de 100 hectáreas para las vacas en producción. Y solamente en el otro extremo, el 3% de los tambos tienen más de 300 hectáreas, destinados a pastoreo, digamos, de las vacas totales. Otro dato interesante que aparece es que el arrendamiento tiene mucho peso en la producción lechera, porque el 26% de los productores son dueños de todo el campo que explotan. O sea, 1 de cada 4 productores. Solamente 1 de cada 4. Y el 29%, un porcentaje similar pero mayor, al revés. Arrienda, alquila todo el campo que explota. Y en el medio están los que alquilan, son dueños de un pedazo y alquilan otra parte. Pero el 23%
es propietario de menos del 50%, menos de la mitad del predio que explota, y por ende alquila, arrienda más del 50% del predio que explota. Es decir que para el 52% de los productores, el arrendamiento es crucial porque representa más de la mitad y por ahí el total de la superficie que explota. Bueno, eso es tratar de estimar el tamaño de los tambos en medidos en hectáreas. Y medidos en vacas, el 70% casi de los tambos tiene menos de 200 vacas totales. Un poco más de un cuarto de todos los tambos tiene encima menos de 100 vacas totales. O sea, son los más... lo que hacemos es mostrar los chicos y después los más chicos dentro de los chicos. Y en el otro extremo, solo un 3% de los tambos tiene más de 400 vacas totales. Esto ya les permite sacar algunas cuentas. Fíjense que más o menos 2/3 de la superficie es dedicada de todo el campo es dedicado a las vacas totales, y que más o menos una vaca y tercio es la carga animal promedio. Después lo vamos a ver bien, pero ya con estos datos de mezclar o de combinar uno de los datos que hemos visto con otros, los de un renglón con otro, pueden ir haciendo esas deducciones. El 62% de la superficie de estos establecimientos, es decir, 5/8, son destinados a la producción de forrajes groseros, voluminosos, es decir, pasturas y verdeos. Por eso decimos que es un sistema de base pastoril. Sin embargo, solamente la mitad de los productores fertiliza las pasturas, y cuando hacen maíz para silo, ahí 3/4 de los productores lo fertilizan. Es más común fertilizar el maíz para silo que la pastura. Es más común fertilizar el cultivo para suplementación que el cultivo base, ¿no?, que sería la pastura. La producción de leche por día, y ahora queremos medir el tamaño de los tambos, no ni en hectáreas ni en vacas, sino en litros producidos por día, el 85%, más de 5 de cada 6, yo le diría 6 de cada 7 tambos, produce menos de 5.000 litros por día. Bueno, pero 5.000 litros es bastante. El 19%, casi el 20%, casi un tambo de cada 5 en nuestro país produce menos de 1.000 litros por día. Y en el otro extremo, en tambos que produzcan más de 10.000 litros por día, eso hay solo el 2%. Son esos tambos que tienen más de 500 hectáreas, que le dedican más de 300 hectáreas a las vacas totales, que tienen más de 400 vacas totales, que van a tener una producción individual promedio de alrededor de 25 litros. Y la producción anual por hectárea dedicada a las vacas totales, bueno, 1 de cada 4 tambos produce menos de 5.000 litros por hectárea al año. 3 de cada 4 tambos producen menos de 10.000 litros por hectárea por año, y solamente el 9% de los tambos produce más de 12.500. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos muchos tambos, un cuarto de los tambos de baja productividad, poquitos, menos del 10% de alta productividad, y la gran masa con una productividad intermedia. Nos seguimos preguntando, tambo argentino, ¿cómo se compone su rodeo? 78% de los establecimientos tienen Holando argentino, Holstein en términos internacionales, y el otro 22% tienen cruzamientos de Holstein con otra raza, principalmente la otra raza con la que se hacen los cruzamientos es Jersey, y representa el Jersey el 18% entonces del total del rodeo.
la relación entre vacas que están en ordeña y las vacas totales, es decir, la suma de las vacas en ordeña y las secas, tuvo un valor promedio entre todos los establecimientos, entre las encuestas que decíamos del 2001 al 2019, que varía entre el 77 y el 82%. Si fuera el 83,33%, querría decir que tenemos un intervalo entre partos de 12 meses. A medida que empezamos a alejarnos para abajo de ese dato, quiere decir que se empieza a alargar el intervalo entre partos. Con 75% de relación vaca ordeña y vaca total, ahí estamos en un intervalo entre partos de 16 meses. Bueno, sobre el total de vacas, más o menos 72, 73 vacas paren terneros vivos por año. La edad promedio al primer parto no es de 24, sino de entre 26 y 29 meses. Ahí empezamos a ver cómo la realidad se distancia de lo ideal. El manejo de los servicios, 2/3 de los establecimientos hacen inseminación artificial, pero el 40% de los que hacen inseminación artificial después hacen un repaso con toros por las dudas, o a las que no quedan preñadas. Haciendo inseminación artificial es un indicador para ver la eficiencia de la inseminación artificial, es cuántas pajuelas de semen se gasta por preñez. El valor promedio es de 2,4, pero hay valores tan bajos como 1,4 y valores tan altos como 4 pajuelas por preñez. Y casi el 30% de los establecimientos hoy en día tiene servicios estacionados y el otro 70% servicios continuos. Anualmente se descartan entre el 11, según los años, las diferentes encuestas, entre el 11 y el 20% de las vacas. Y la necesidad de reposición es reponer las que se descartaron voluntariamente más las que se murieron, que vamos a ver que la mortandad está en el orden del 6 y pico por ciento anual. Fíjense cómo se distribuyen. Hay también un grafiquito de la encuesta siguiente, de la del 18-19, pero este estaba como más desglosado por categorías, cómo se distribuyen en los tambos. Lo más común es que tengan entre 100 y 150 vacas, pero eso es el 28% de los tambos. Y no son muchas vacas, ¿eh? Entre 50 y 100 vacas es el 20% de los tambos. Hay más tambos de menos de 100 vacas que tambos de entre 100 y 200. Menos de 150 vacas tienen el 54% de los tambos. Y 19% de los tambos tienen más de 250 vacas. No más de un montonazo. Más de 250 vacas, 1 de cada 5 tambos, nada más. Hay tanto tambo de más de 250 vacas como tambo de entre 50 y 100. Muchos por debajo del promedio, poco por debajo del promedio, y pocos por arriba, pero muy por arriba del promedio. Esta forma de curva asimétrica, nada que ver con la campana de Gauss, se da en la distribución de todo. De la cantidad de vacas, la cantidad de hectáreas por establecimiento, fíjense, lo más común es que tengan entre 100 y 200 hectáreas, sino entre 50 y 100, y recién después entre 200 y 300. Más de 300 hectáreas, el 12%, 1 de cada 8 tambos nada más. La superficie destinada a las vacas adultas, lo más común es entre 100 y 200 hectáreas, después entre 50 y 100. Más de 200 hectáreas, solamente un sexto de los tambos. Fíjense, cuando el promedio es mayor que la mediana, quiere decir que los que están por arriba de la mitad más grande, la mitad que está por arriba de la mediana, está muy por arriba de la mediana, por eso tira por arriba el promedio, y los que están por abajo, la mitad que está por abajo de la mediana, están poquito por debajo de la mediana, por eso esta relación entre promedio y mediana, que se repite siempre, nos muestra que tenemos mucho tambo chico. Lo mismo pasa con las industrias lácteas.
Litros de producción por día, lo más común, casi el 40%, entre 1.000 y 2.500 litros nada más. Más de 5.000 litros, nada más que el 15% de los tambos. Son más los tambos que producen menos de 1.000 litros que los que producen más de 5.000. Y el promedio dice casi 3.000 litros. La mediana, un poco más de 2.000. Pero en realidad este tambo promedio, mucho que no existe, ¿no? Fíjense, caería acá, en esta banda de alguno de este 27%. Los promedios son poco representativos en la lechería argentina porque hay mucha dispersión. Ahora, medido por productividad de la tierra, en miles de litros por hectárea dedicada a las vacas totales por año, lo más común es que produzcan el 30%, casi un tercio de los tambos, produce entre 5.000 y 7.500 litros por hectárea por año. Menos de 7.500 litros produce el 54%, más de la mitad de los tambos. Y más de 10.000 litros por hectárea por año, el 25%. En cuanto al nivel tecnológico, esto es a lo largo de los años, como ha ido variando. Al principio, 5 de cada 6 tambos tenían atención veterinaria, después 9 de cada 10, subió, bajó un poquitito, al 88, pero ahí andaba, volvió a bajar al 84, casi volvimos a valores similares, pero digamos, por lo menos 5 de cada 6 tambos tienen atención veterinaria. Esto es la gran mayoría, pero no todos, ¿eh? Servicios estacionados era una técnica que antes se usaba poco en la Argentina, pero que en los últimos años se está difundiendo mucho. Y pasamos de 1 cada 6 tambos con servicio estacionado a tener casi un tercio de los tambos con servicio estacionado ahora. La inseminación artificial, yo les cuento, en la encuesta anterior del 2001 al 2004, acá no se ve, el 49%, es decir, la mitad de los tambos hacía inseminación artificial. Menos de 10 años después ya lo hacía el 70%. Bajó un poquito, bajó otro poco, ahí quedó. Hoy en día podemos decir que alrededor de 2/3 de los tambos hacen inseminación artificial. Es la mayoría, pero no todos, ¿eh? Que tengan las vacas en ordeño divididos en diferentes lotes, lote de punta con las más productivas, lote de cola con las menos productivas, para hacerle manejo diferenciado, sobre todo de alimentación, es una medida de manejo que nunca fue mayoritaria y que encima va disminuyendo a lo largo de los años. En algunas cosas vamos a ver que a lo largo de los años se ve como una intensificación del sistema de producción en cuanto a la alimentación, por ejemplo, pero en cuanto a técnicas de manejo hay como cierto relajamiento. El control lechero se hizo el 3 de cada 5 tambos hacía control lechero hace 8 años, después fue 2 de cada 3 tambos, y ahora bajó y quedó ahí bajo. En general, todas estas cosas van a ver que tenían cierto valor en el 2012-2013, en el 2014-2015 subieron, como mejorando, para el 2016-2017 bajaron, y para el 2018-2019, o sea, como marcando un retroceso en el nivel tecnológico de los tambos y en el nivel de intensificación de los tambos, un retroceso en el 16-17, y a veces se repuso parcialmente y a veces no, según la variable, en el último dato del 18-19. El planteo forrajero. ¿Qué comen nuestras vacas? En el 2001-2004... el 55% de la superficie se dedicaba a pasturas. En el 2016-2017, solamente el 46%. Antes éramos netamente pastoriles con suplementación y ahora somos cada vez menos pastoriles y con más suplementación. El porcentaje de la superficie destinada a verdeos entre el 2012 y el 2019 osciló entre un 12 y un 15% de la superficie total.
Los verdeos más comunes son los de invierno, que se llevan del 9 al 12% de la superficie, y solamente el 2 o 3% se utiliza para los verdeos de verano. En general también se observa que se suele usar cada vez un poquito menos de superficie del campo para la producción de verdeos, así como se usa menos para la producción de pastura. Y si se usa menos superficie del campo para producción de pasturas y menos superficie del campo para producción de verdeos, ¿para qué se usa el campo? Bueno, si uno mira el porcentaje de la superficie de los establecimientos que se dedican a la producción de silaje, de heno y de granos, eso era el 10% del campo en el 2001-2004. Y en el periodo 2016-2019 representó entre el 18 y el 20% de la superficie del campo, y de ese 18-20%, el 3% del campo es para producción de grano, en grano mismo, y el resto es para silo. El planteo agronómico es praderas, eso está presente en el 71%, el 70% de los tambos usan praderas base alfalfa. Donde se puede, en las zonas lecheras, donde se puede poner alfalfa, se pone alfalfa. Uno diría, ¿por qué hay un 30% de los tambos que no usan alfalfa? No la usan porque el suelo no les da para poner alfalfa. Casi la mitad de los tambos usan pasturas consociadas, pero con base alfalfa. No alfalfa pura, pero base alfalfa. Y 1 de cada 5 tambos tienen las dos cosas. En algún potrero alfalfa pura, en algún potrero pastura base alfalfa. Cultivos para silaje, 5 de cada 6 tambos hacen silo de maíz. El 40% de los tambos hacen silo de sorgo. En nuestro país lo más común es el silo de maíz. Los cultivos para grano, para que sean consumidos en el establecimiento por los animales, y el principal grano que se produce para los animales es el maíz, que lo producían el 14% de los tambos en el 2012-2013. 1 de cada 7 tambos producía maíz para consumo propio. En el 2014-2015 ya era 1 de cada 3 tambos, y en el 2016-2017, 43% de los tambos, casi la mitad, producían maíz para consumo propio. Eso quiere decir que el resto lo compraba. Ojo. Solamente el 3% de los tambos siembran sorgo para producción de grano, no de silo de sorgo. Y eso es porque el grano, el sorgo, fíjense acá, rinde 36 quintales por hectárea, mientras que el maíz rinde 75. ¿Quién siembra sorgo entonces? El que no tiene humedad suficiente como para asegurar que le va a ir bien con el maíz. La producción en kilos de materia verde por hectárea, el primer punto, de los diferentes cultivos que se utilizan para hacer silo en los tambos argentinos, y 1 hectárea de maíz les da más o menos 31.400 kilos de silo. 1 hectárea de sorgo les da un poco menos, 27.200. De pastura se sacan alrededor de 10.000 kilos de materia verde para pastura. Esto es porque nadie hace pastura nada más que para silo. Parte se pastorea y el exceso se ensila. Y con los verdeos de invierno, básicamente se hace silo de cebada. Los que lo hacen obtienen un rinde de 17.000 kilos de materia verde por hectárea. Se fertilizan, pero el uso de la fertilización es más o menos común, más o menos frecuente según de qué cultivo se trate. Las pasturas de base alfalfa hoy en día se fertilizan en el 50% de los casos. La mitad de los productores la fertilizan, la mitad de los productores no. Hace unos años eran 3 de cada 4 los que la fertilizaban. El maíz para silo lo fertilizan 3/4 partes de los productores, y la fertilización del maíz para silo ha ido aumentando.
Fíjense, es como que se relajó la intensificación con que se producen las pasturas, pero aumentó la intensificación con que se produce el silaje, que en el fondo es un suplemento. Esto nos está dando algunas ideas de cómo se va intensificando este sistema pastoril con suplementación para hacer cada vez menos pastoril y tener cada vez más suplementación. Es decir, puede ser que cada vez corramos más riesgo en realidad de una sustitución y que dejemos, que no seamos eficientes en el uso del pasto, que es el recurso más barato. Cuando se hace sorgo para silo, la mitad de los productores o menos lo fertilizan. Es decir, los que hacen maíz para silo suelen fertilizarlo. Ahora los que hacen sorgo para silo no es tan común. Los verdeos de verano, un tercio, poco más de un tercio de los productores los fertilizan. Y las pasturas de alfalfa pura no llega a la mitad de los productores también los que la fertilizan. Los verdeos de invierno, digamos, el 45% de los productores que hacen avena como verdeo de invierno la fertilizan, y el 60% de los que hacen ryegrass como verdeo de invierno lo fertilizan. Pero antes eran más. De vuelta, se ve cierta desintensificación de la producción de forraje verde. Y el maíz para grano, 5 octavos de los productores, 5 de cada 8 productores que producen su propio grano, lo fertilizan. La encuesta no nos dice con qué dosis, ¿no? Puede ser que, más allá de cuántos productores fertilizan, bueno, y que podría aumentar, para intensificar el sistema productivo, aumentar la proporción de productores que intensifiquen sus cultivos forrajeros, también podría aumentarse la dosis de suplementación. La alimentación. Bueno, medido como porcentaje sobre materia seca de los componentes de la dieta, fíjense, el forraje verde y el heno, cómo fue perdiendo terreno a medida que pasan los años. De ser 2/3 a principios de este siglo de la dieta, llegó a ser nada más que el 40%. Bueno, repuntó un poquito en los últimos años, pero está por menos de la mitad. En cambio, el silaje era 1/8 de la dieta hace unos años, hoy es 1/4 o más. Y los concentrados, que eran el 22% de la dieta hace algunos años, llegaron a ser 1/3 de la dieta. Bueno, y a su vez, el concentrado, ¿cómo está formado? Bueno, el 35% de los concentrados eran balanceado comercial y el 37% era grano hace 15 años. Después aumentó un poco el uso de balanceado comprado y después bajó, repuntó un poco pero bajó. Mientras que el maíz, el grano de maíz, al principio disminuyó porque fue sustituido por más balanceado comercial y después aumentó de vuelta. Ahora, fíjense que entre balanceado, comprado y maíz, eso da entre 3/4 partes, 4/5 partes del concentrado que consumen las vacas. Pero ¿cuánto concentrado consumen las vacas? 6, 6,4, 5,6, alrededor de 6 kilos por vaca en ordeñe por día de alimentos concentrados. Pero en la medida que la intensificación de la alimentación de nuestros rodeos se va produciendo también un aumento de la dependencia del alimento producido fuera del establecimiento y del comprado. A principios del siglo, nuestros tambos compraban unos 400 kilos de alimento por día y llegaron a comprar 1000 kilos de alimento por día. Entonces, cuando cada vez más alimento de lo que consumen nuestros animales viene de afuera del campo, el criterio clásico de medir la producción por hectárea, por ejemplo, o de medir la receptividad o la carga animal por hectárea, empieza a perder valor. ¿Sí ya?
el campo algo aporta, pero cada vez aporta más lo de afuera. El manejo de la alimentación. Fíjense, algunos hacen pastoreo todo el año y suplementan sin mezclar los suplementos. Esa es una práctica que, digamos, poca nivel de intensificación, pero eso de estar en un tercio o menos de los tambos pasó a estar en más del 40%. Otros hacen pastoreo todo el año y los suplementos parcialmente mezclados. Eso también fue disminuyendo con el tiempo. Es como que esas estrategias un poco más intensivas iban disminuyendo. Entonces una cosa es la producción del alimento y otra cosa las estrategias de manejo. Hay algunos establecimientos que hace algunos años hacían pastoreo en cierta época del año y el resto era puro suplemento, y eso sí, mezclaban todo, hacían suplemento parcialmente mezclado, y había unos pocos locos que se le daba por encerrar a las vacas en la Argentina, cuando no tenemos temperaturas extremas, y eran establecimientos sin pastoreo y que entonces usaban ración totalmente mezclada. Eso en un momento llegó a ser el 10% de los tambos y luego fue bajando a valores mucho más bajos. El protagonismo del silo, sobre todo el silo de maíz, en nuestros tambos ha crecido muchísimo. Entre el 2001 y el 2004, el 70% de los tambos usaba silo. A partir del 2012, el 100% de los tambos usa silo. Y es rarísimo encontrar un tambo que no dé silo de maíz. El autoconsumo del silaje, que es también una estrategia de manejo muy simple, muy barata, pero con bastante desperdicio, refleja un relativo bajo grado de intensificación en el manejo. En el 2016 y 2017 lo hacían el 24% de los tambos, tenían silo de autoconsumo. Y eso subió a casi el 30% en el 18-19. ¿Y de dónde vienen los concentrados que consumen nuestras vacas? En el 2012-2013, el 94% era comprado. En el 2014-2015, el 86%, un poco menos, pero seguían siendo 6/7 de los alimentos concentrados que consumían nuestros animales eran comprados, producidos fuera del establecimiento. Una dieta tipo de nuestras vacas en ordeño. Bueno, según la estrategia de alimentación, de esas que veíamos antes, los que daban pastoreo todo el año y suplementos sin mezclar era la mitad forraje fresco, un cuarto de reservas y un cuarto de concentrados. Los que hacían pastoreo todo el año y suplementos parcialmente mezclados se acercaban a la dieta que nosotros usamos como referencia, que es la de los 3/3, un poco más de un tercio, 38% de forraje fresco, 31% de reserva y 31% de concentrado. Los que hacían pastoreo solo en una época del año, entonces el forraje fresco representaba nada más que el 22%, 36% las reservas, claro, cambiaban porque no pastoreaban todo el año, y el concentrado picaba al 42% de toda la dieta. Y los que no pastoreaban, porque tenían la hacienda todo el año encerrada y usaban la ración totalmente mezclada, forraje fresco casi nada, 15, reserva 45 y 40 valores de concentrado. Ahora, la suplementación, o sea, lo que va por arriba del forraje fresco, típicamente o en promedio en nuestros establecimientos se dan 5 kilos de materia seca de silo, que equivalen a 15 kilos de silaje por vaca por día, 1,3 kilos de materia seca de heno, de fardo, de rollo, que es más o menos 1,5 kilos de rollo por vaca por día, y 5,6 kilos de concentrado energético, que puede ser balanceado comercial, como decíamos, o grano básicamente de maíz, si no de sorgo. En la última encuesta del 2018-2019, 2 de cada 3 tambos tienen un mixer como para mezclar elementos de la dieta.
en la encuesta anterior solamente el 61% de los tambos tienen. O sea, los tambos han ido comprando mixers, sin embargo, un tercio de los tambos no pueden mezclar los suplementos porque no tienen con qué. Los recursos humanos, esta es la parte más importante porque la leche no se produce con vacas, se produce con gente. En promedio, los tambos argentinos requieren entre 4,3 y 4,46 equivalente hombre, así se mide. Un equivalente hombre son 46 horas semanales de trabajo o 2.400 horas anuales de trabajo. Esto no ha variado mucho, este dato, a lo largo de todas las encuestas. El ordeñe y la limpieza de los equipos de ordeñe y de las instalaciones de ordeñe demanda casi la mitad de toda la carga de trabajo del establecimiento. En los tambos, una parte muy importante del trabajo es aportado por el propietario y su familia. La mano de obra familiar representa más del 40% de todo el trabajo que se hace en la empresa, el otro 60% es mano de obra contratada fuera de la familia. El tambo es una de las producciones agropecuarias donde hay mayor participación del trabajo de la mujer. Así tenemos que más del 18% de la carga laboral de esas horas hombre, en realidad son aportadas por mujeres. Y la antigüedad promedio de la mano de obra contratada es de 5 años y medio. Esto nos habla de que hay bastante rotación de personal en los tambos. No se queda demasiado tiempo la misma gente trabajando en el mismo tambo. ¿Por qué? Porque es un trabajo rutinario, pesado, duro. Solamente el 13%, es decir, uno de cada 8 empleados tiene una antigüedad mayor a 15 años. La remuneración de la mano de obra contratada, la que no es de la familia, en la gran mayoría de los casos es a porcentaje de la leche. Y lo que se lleva la mano de obra contratada, la mano de obra no familiar, equivale casi al 12% de la facturación de la venta de leche. Esto es como decir, un tambo que produce 2.000 litros por día, el equivalente a 240 litros se le van en remunerar a la mano de obra contratada. Y menos de la mitad de los tambos tienen la vivienda para el personal en condiciones adecuadas. También esto tiene que ver con por qué la gente dura poco en los tambos. Y en cuanto al productor en sí, tenemos un problema que es el productor y su sucesión. ¿Quiénes son los productores de leche hoy y cómo son los productores de leche hoy y quiénes van a tomar la posta más adelante? Propietarios que realizan ellos mismos el ordeñe, 14%, 1 de cada 7 en promedio de todos los años de todas las encuestas. Pero, fíjense, cuando los tambos tienen menos de 60 vacas, 2 de cada 3 dueños ordeñan ellos mismos. Cuando el tambo tiene entre 60 y 100 vacas, ya se empiezan a aburguesar y solamente el 30% de los productores ordeñan ellos mismos. Cuando el tambo tiene entre 100 y 200 vacas, solamente el 3% de los productores ordeñan ellos mismos. Ahora, con tambos de más de 200 vacas totales, lo que quiere decir 170 vacas en ordeñe como mucho, ya no encontramos ningún productor que él mismo se meta en la fosa a ordeñar. Claro, para ordeñar hay que vivir en el campo cerca. Digamos, un cuarto de los productores vive en el campo, el 70% de los productores vive en el pueblo, en una ciudad a menos de 50 kilómetros del campo, y el 5% vive en una ciudad más alejada. En general, los que viven más lejos son los que tienen los tambos más grandes, y los que tienen los tambos más grandes son los que no ordeñan ellos mismos. Fíjense con la edad.
En el 2001-2004 la edad promedio de los productores era de 50 años. En el 2012-2013 la edad promedio era de 55 años. Y en el 2016-2017 la edad promedio de los productores era de 58 años. ¿Esto qué quiere decir? Son los mismos productores que producían leche en el 2001-2004, las mismas personas las que producen leche hoy en día. Y a medida que pasan los años, los tipos, claro, van envejeciendo, pero siguen siendo ellos los que están al frente de la empresa. ¿Por qué? Porque no consiguen quien tome la posta. El nivel de capacitación de los productores es interesante, se divide casi también en un tercio, un tercio y un tercio. 32% tiene nada más que estudios primarios, 36% tiene estudios secundarios y 32% tiene estudios universitarios. Pero 17% son o ingenieros agrónomos o veterinarios. Es decir, más de la mitad de los productores que tienen estudios universitarios son profesionales de las ciencias agropecuarias. Acá hay un componente vocacional que también hace que muchos se queden entonces en la actividad porque es lo que les gusta, no necesariamente porque les dé plata. En cuanto a las perspectivas del negocio, 8% de los productores dijo que va a dejar la actividad en los próximos 5 años. Un 5% de los productores dice que no la va a dejar del todo, pero que va a disminuir cuánto hace de tambo y va a aumentar otras producciones. Y un 29% de los productores dijo que no se va a ir del tambo, tampoco lo va a disminuir, pero que no piensa crecer. En total es un poco menos de la mitad. Y otro poquito más de la mitad son los que piensan que sí, que van a crecer con el tambo. Ahora, de los que piensan abandonar la actividad, el motivo del posible abandono de la actividad, un 36% dice por problemas de edad, y tienen 58 años en promedio, quiere decir que hay algunos de más, por problemas de edad o de salud. Y un 36%, la misma cantidad, dice por falta de rentabilidad. Pero fíjense que, si bien es un motivo muy importante la falta de rentabilidad, no es el único ni el mayor. Y 1 de cada 6 productores que piensa dejar la actividad dice que lo va a hacer porque no tiene acompañamiento familiar y no tiene quien quiera tomar la posta en la familia. Quiere decir que por problemas de edad, de salud y falta de acompañamiento familiar y falta de quien tome la posta, se podrían sumar, y más de la mitad de los productores que se van es porque ya están cansados y no tienen quien tome la posta. Esto es un dato que se ve en encuestas en otros países, en Inglaterra, en el envejecimiento de los productores y quién toma la posta. Bueno, en cuanto a la sanidad de los tambos, y para ir cortando y dejándole unos minutos de descanso, fíjense cómo ha ido a lo largo del tiempo aumentando los tambos libres de brucelosis, con una pequeña caída al final. Lo mismo pasó con la tuberculosis, hay más tambos libres de brucelosis que de tuberculosis, siempre fue así, mejorando al principio y una leve caída en la última encuesta. La mortandad de las vacas en torno al 6%, con valores tan bajos como el 5,8 y tan alto como el 6,8, pero bueno. Y la mortandad de las terneras, 10, 9, 11,5, 11, entre 9 y 11,5% de las terneras se mueren, lo cual son valores altísimos, hay mucho para mejorar acá. Esta es la última transparencia que les voy a dar, por falta de tiempo, el resto las pueden ver ustedes, esto está en el aula virtual, y se las doy porque justamente hoy van a ver manejo sanitario y manejo reproductivo, y fíjense qué porcentaje de los establecimientos hacen servicio estacionado, 23, 17, pero ahora 29%. Es bastante. ¿Qué porcentaje hace inseminación artificial? Decíamos 49, a principios del siglo 70, 69, 64, 65, bajando 2/3 de establecimientos en inseminación artificial. Ahora, los que hacen inseminación artificial, fíjense que en el 2012-2013 el 70% hacía inseminación artificial y el 30% no. Ahora, Facundo, sí, perdón. Facundo, termino este largo. Menos 5, sí. Sí, tenemos que terminar antes.
La inseminación artificial, de los que hacen inseminación artificial, la mayoría la hacen en todo el rodeo, pero algunos lo hacen solo en una parte del rodeo. Esto quiere decir en las vaquillonas. Pero a su vez casi la mitad de los que hacen inseminación artificial después repasan con toro. Y acá fíjense, bueno, y un toro cada cuántas vacas. Si lo único que hay es toro, es un toro cada 46 vacas. Si primero hago inseminación a algunas, le hago inseminación artificial y a otras con toro, entonces hay 77 vacas por toro. Y si los toros hago inseminación y después los toros son solo para repaso, necesito menos toros porque pongo hasta 148 vacas por toro. La inseminación artificial acá bajó del 30, o sea, los que no tenían inseminación artificial pasaron del 30 a 36%, como decíamos, aflojó la inseminación artificial, pero también aflojó el uso de la inseminación artificial, porque de los que sí hacen inseminación, ahora en vez de ser casi todos los que usan inseminación en todo el rodeo, son 3/5, y 2/5 se lo reservan para categorías especiales. ¿Cómo medir la eficiencia de la inseminación artificial? Con un indicador sencillo y muy clásico: uso de pajuelas por preñez, promedio 2,4, pero hay valores tan bajos, por ahí por vaquillonas, 1,4, y valores tan altos como 4 pajuelas por preñez. Y algunas características del manejo reproductivo: fíjense que inseminación a tiempo fijo hacen casi el 40% de los tambos, semen sexado casi el 20% de los tambos lo usan, ayudas para detectar celo como parches o pinturas, menos de 1 cada 9. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención, nos volvemos a ver en la última clase y por ahí retomamos algo de esto en el cálculo de los costos. Ahora para la siguiente clase, que empieza a las 10, tienen que entrar en el otro link. Vayan al aula virtual, ahí está el otro link. ¿Sí? Ok. Muchas gracias. Gracias.